Ventana de oro, ventana de plata los Hola, buenos días. travesaños, Me llamo María la Amparo niña Rochina Boronat. que Nací cierra en y el abre 1949 noche en un de pueblecito rural de aproximadamente 22 800 habitantes. años. En el seno de una Largos familia días humilde, soy la rodeas y pequeña vas de tres por hermanos leche, con bastante brota un diferencia día de al edad rodeo, entre mi niña hermano por mayor y los dos más verte, pequeños. niña por Siempre me he sentido muy verte, querida por toda la niña por familia, verte. pero no La mimada. rodea, Siempre hemos rodeas y compartido vas lo por poco o mucho que teníamos sin leche. diferencia entre los Ya chicos y tu yo. madre Lo la he más visto y importante en el es que nos río teníamos lavar, los unos y a a los mí me ha otros. Después parecido del la paso de los sirena años del mar, y la muchas sirena vivencias que del os irán mar, la relatando, sirena del aunque mar. difícilmente se Ya tu pueden resumir madre la he en tan poco visto y en tiempo. el río lavar. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre era ama de casa y mi padre era un oficio que se ha perdido, se llamaban leñateros. Leñateros era una gente que cortaban la leña baja de los montes públicos, y la transportaban con caballerías a Manises, a los hornos de cerámica. Pues ella siempre había sido ama de casa por lo que hacían en aquellos tiempos, ir a limpiar a casas y algo así. Oficio realmente, propiamente dicho, no tenía, ama de casa. Y claro, ayudaba en lo que podía, como se hacía en aquellos tiempos. No estamos hablando de que la gente ahora está preparada y tienen carrera o no tienen carrera, pero tienen un oficio. Aquel tiempo no era así. Cuando tu padre faltó, ¿tu madre se volvió a casar? Ni lo buscó, quizás que lo encontró, pero nunca quiso casarse otra vez. Mi madre tenía claro que su vida en ese momento, después de faltar mi padre, era sacarnos adelante a mi hermano Gabriel y a mí con la ayuda de mi hermano mayor. Mi hermano mayor era una mezcla de hermano, amigo, padre, ¿sabes? Nos llevábamos muy bien, pero cuando discutíamos, la casa iba al suelo. ¿Tu madre fue a la escuela? Mi madre no fue a la escuela. Bueno, a lo mejor iría algo porque escribir y eso, sabía justo su nombre. Y cuentas tampoco sabía mucho, pero tenía un librito pequeñajo que existe, que lo tengo yo por ahí, que se llama Cuentas ajustadas. Y con aquel librito sumaba y restaba y hacía sus cuentas. No la engañabas, ¿no? Tranquila que no la engañabas. ¿Cómo era la vida en los pueblos? España era un país que se había quedado, pues como vamos a estar ahora dentro de nada, sin... Entonces la gente se dedicaba a lo que podía. La gente de los pueblos, ¿de qué sobrevivían? Haciendo trueque. Tú tienes esto, yo tengo el otro, yo te dejo, tú me das, yo te doy. Y entonces se dedicaban la mayor parte de gente, y mi madre incluida, al extraperlo. Yo recuerdo vagamente que recogíamos las aceitunas y en Bugarra no había almazara, por no sé por qué razón, y venían de Bugarra, aquí había marchante, con el carro y cambiaban olivas por aceite y luego hacían el camino de vuelta y lo cambiaban por otras cosas, por patatas o... La gente vivía así, no vivíamos de otra manera. ¿Hubo dificultades económicas en tu infancia? Hombre, mientras que mi padre vivió, no, porque mi padre ganaba mucho dinero con lo de la leña que les explicaba antes, que transportaban la leña baja de los montes a Manises. Entonces ahí mi padre ganaba mucho dinero, pero si mi padre se puso enfermo y estuvo 4 años y pico enfermo y no había ni seguridad social, ni esto no existía en ese tiempo. Todo esto era médico pagando. Y si tienes que hacer una operación, esto era pagando. Con lo cual llegó un momento que la gente estaba asfixiada. Yo de hecho recuerdo cuando había un médico en mi pueblo, y supongo que los demás pueblos serían igual, el médico le pagabas una iguala, se llamaba una iguala. Al mes venía un hombre por ahí por la calle, bueno, por las casas, ¿no? Y te cobraba X. Y tú ibas al médico y no pagabas la consulta. Los médicos rurales. No pagabas la consulta porque cada 2 meses le pagabas algo. Cuando ya se implantó más la seguridad social, entonces ya era diferente. Ya tenías tu médico gratuito y los medicamentos según lo que, como ahora. Pero hasta llegar ahí pasaron unos años de escasez y de pobreza en la mayor parte de personas. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Con 11 o 12 años estaba haciendo de niñera de un crío. Iba, por la mañana me levantaba y antes de ir al colegio iba a por la leche y a por un cántaro de agua a la fuente, pero no para mi casa, a la casa aquella, ¿vale? Luego iba al colegio. Salía del cole, en vez de ir al recreo como los demás niños, yo no iba al recreo. Yo volvía a la casa a comprar, si me mandaban a comprar el pan o cualquier cosa. Luego volvía, servía a la mesa, ¿vale? Traían señoritos, y me ocupaba del crío, del niño pequeño. Y por la tarde, cuando salíamos del colegio, pues por la tarde pues con un niño. Y así. Y estuve bastante tiempo. De hecho, para ellos soy su familia. ¿Con quién vivías durante tu infancia? Mi madre, mi hermano mayor, Pedro, mi hermano Gabriel y yo. Y ya está. Y no vivía nadie más. Mi madre, Pedro, Gabriel y yo. Y estas dos personas que hay aquí es mi primo, que era fotógrafo, hijo de una tía, y pues un señor que había en ese momento en casa. Ajá. Que no tiene nada que ver con la familia, ¿no? Pues No, es que se encontró allí en ese momento y lo hicimos la foto. ¿Cuándo empezaste a estudiar? Había una mujer en mi pueblo que era, llamaban la francesa, se casó con un tío nuestro, ¿vale? Y en tiempos de escasez, también esta persona, su marido estaba en la cárcel de cosas políticas y no tenía sustento. Entonces, ¿qué hizo? Abrió una especie de guardería y cada familia pagaba un poquito por los niños, ¿vale? Y yo fui a esa escuela, nos enseñaban los números del 1 al 10 y salíamos de allí ya casi que sumando, ¿vale? Y el A, E, I, O, U y estas cosas que aprendíamos en ese tiempo. Y luego, ya con 6 años, pasamos a la escuela estatal, que era escuela de chicas y de chicos, no había escuela mixta en ese tiempo. Y pues aprendíamos a leer, a escribir y pues las enciclopedias, la enciclopedia Álvarez, que no sé si la habéis llegado a conocer vosotras, pero eran primero, segundo y tercer grado y no había más. Y luego ya si querías ya estudiabas por tu cuenta, pero no como ahora. ¿Cuándo acabaste tus estudios? Pues cuando a 14 años como todo el mundo. Lo único que pasa es que yo era un poco intrépida y sí que no me conformaba con saber esto, yo quería saber más. Y hasta ahora sigo queriendo saber más. No es algo que se me haya pasado, no, que va. Cada día aprendo algo nuevo. ¿Te planteaste estudiar una carrera universitaria? Sí, pero no había dinero. Claro que me lo planteé, por supuesto que sí, y lo pedí, pero no hubo manera. No había manera porque no se podía, si era justo el sustento de la casa, no había más. Y no había más y tampoco podía exigir yo a mi familia que me dieran más, es que no se podía. Háblanos sobre algún recuerdo de la infancia al que le tengas especial aprecio. Gané un concurso en una redacción de mi pueblo, por cierto, y el premio era, pusieron en una mesa X cosas y yo me cogí un libro que todavía lo conservo, Mujercitas, no sé si lo habéis leído alguna, pero gané el primer premio de, pues eso, una redacción de Bugarra y pues escribí más o menos cómo era el pueblo y de qué vivía la gente y demás, y gané el concurso pues que tendría 13 o 14 años, ¿no? Aún estaba en escuela, pues tendría 13 años. Y no era del colegio precisamente, era un concurso que se hizo porque existe, ahora creo que ya no existe, la sección femenina, que eran de Falange y demás. Entonces había un grupo de señoras que iban por los pueblos haciendo cosas, ¿no? O sea, hacían trabajos manuales, les enseñaban a hacer gimnasia y cosas de estas. Y en ese momento pues se dijo, vamos a hacer un concurso para esto, y se cogió una clase y la clase entera le hicimos las chicas y los chicos por una, las chicas por otro, y mira, casualmente gané el concurso y bueno, me sentí muy bien. ¿Por qué tus hermanos no fueron a la escuela?
Pues realmente, si quieres que te diga la verdad, mucho no lo sé, porque yo iba a la escuela, pero también iba al campo con mis hermanos, no iba todos los días al colegio. Fui más al colegio cuando empecé a ir a la casa esta a cuidar de ese niño que os hablaba antes, porque yo no me podía ir al campo. Pero yo he pasado mañanas enteras en una noria arreando una caballería con el libro al lado porque el día siguiente tenía examen. ¿Había actividades restringidas para los hombres en la infancia? Los chicos iban al campo, las chicas teníamos que coser y bordar y planchar la ropa, los chicos no. Pero es que en mi casa, como éramos una familia también que nos teníamos que apañar los que éramos en casa, sí, mis hermanos no planchaban, yo sí, pero cocinar sí, por ejemplo, fregar los platos no. O sea, cosas que ellos no hacían. Y en cuanto a mí, yo me he ido con ellos al campo como si hubiera sido un chico. Sin ningún problema, Yo no he tenido nunca problemas con eso, yo personalmente, ¿vale? Sí que es verdad que en la época, pues el chico es para esto y las chicas para lo otro. Es que en la escuela ya de entrada ya no estábamos juntos, ya había escuela de chicos y escuela de chicas. Y cuando los chicos, las chicas, por la tarde, nosotros hacíamos, por la mañana dábamos clase, ¿vale? De lo que fuera, ¿vale? Había un día a la semana que hacíamos religión, que nos castigaban todas las semanas. Y por la tarde hacíamos siempre labores, de punto de cruz, vainica, cañamazo, cosas de estas. Y las hacíamos porque éramos chicas, los chicos no bordaban, nosotros sí. De hecho, de mi tiempo hay muy poca gente, bueno, por lo menos en las zonas rurales, que tengan carrera. Porque la mujer era para criar a los hijos, lavar y planchar y cuidar de la casa. Y lo que diga el marido, que sí. Bueno, quién sabe, mejor sé que sí. Pero que sí, que esto era así. No. Y te conocías a ese novio y te tenías que casar con él. No como ahora. ¿Te obligaron a casarte joven? No. Yo con 16 años salí de mi casa y me fui con la maleta en la mano a trabajar a Francia. ¿Por qué? Pues si aprendí francés porque era lo único que tenía a mano para poder aprender. O sea, la única cosa que podía aprender era eso porque las clases quedaban en mi pueblo, ¿vale? Entonces aprendí eso. Claro, escribo, leo, pero no hablo. Porque claro, un idioma lo aprendes, a pesar de que lo aprendas escrito y leído, lo aprendes de viva voz. Si no tienes un buen profesor que te lo enseñe, difícilmente lo puedes aprender. Entonces, en este tiempo, ocasionalmente pude irme y se me hacía falta el dinero en casa, todo se ha hecho de paso, y me fui con una mujer que conocía a mi madre, no sé, no la conocía, no sabía quién era, pero bueno, del pueblo de al lado. Y me fui con ella y me busqué la vida a trabajar y a aprender. Que era mi meta, era aprender el idioma. Creo que es mi despertar a la vida sin la madre que te cubra y que te arrope en Francia, porque con 16 años, pues eres una cría y estás ahí en una edad difícil, adolescente total y loca total, porque es así, bueno, loca no, pero... Entonces yo creo que mi despertar a la vida fue ahí en este país y por eso siento algo que no lo sé explicar, pero es un sentimiento muy fuerte que me llama, ¿sabes? Y no sé, ahí está. Salir de un pueblecito pequeño de 800 habitantes a un país y a una ciudad, pues fue un salto muy grande. Y sí, la vida me dio palos también, por supuesto, como a todo el mundo, pero yo creo que me formé más. Y me tuve que cuidar yo a mí misma porque no tenía una madre que me cuidara detrás. Estaba sola, bueno, sola no, pero con una gente que cada cual tenía su trabajo. Y pues lógicamente maduras. ¿Por qué volviste a España? ¿Sabes qué pasa con las madres que somos, porque nos parece que si tenemos los hijos al lado, los arropamos, los queremos más, van a estar más protegidos y todas estas cosas? Pues mi madre empezó, y vente a casa, y vente a casa, y vente para acá, que para allá. Y la tontería más grande que hice en mi vida es volver a España, ¿eh? No es que yo no quiera mi país, que sí que lo quiero, no es eso. Es que yo estaba muy bien posicionada, un buen trabajo,
muy bien, muy respetada. Y aquí, vuelta a empezar. Entonces, ¿qué pasó? Que vale, al final hice caso a mi madre y me vine para acá. Y aquel se quedó, ¿no? Se vino aquí también, pero no, al final se volvió a ir y vino y nos casamos y nos volvimos a ir. Pero no, me hice una vez la tontería y la volví a hacer otra vez cuando Alex, mi hijo mayor, tenía 8 o 9 meses o 10 meses. No lo tenía que haber hecho nunca. Toda esta vida, trayectoria de hijos y demás, lo hubiera tenido en Francia, hubiera estado mucho mejor, porque allí sí que habían ayudas estatales para familias y para matrimonios que tenían niños. Aquí no. Aquí te tienes que buscar la vida. ¿Cómo fue divorciarse siendo de un pueblo? Muy fuerte, muy fuerte. Mira, para divorciarse en aquel tiempo y en mis condiciones, o había que ser muy inconsciente o muy valiente. Decide tú lo que quieras pensar. Cuando uno se divorcia es porque no puede más. Quiero decir, un divorcio no viene de la noche a la mañana. Es un cúmulo de cosas que es un vaso que se va llenando, se va llenando, se va llenando, y llega un momento que dices, no lo soporto más, no puedo más, y hasta aquí hemos llegado. Yo no puedo decir que mi exmarido me haya pegado, me haya maltratado. Psicológicamente quizás que sí, pero de otra manera no. ¿Vale? Yo he pasado muchas estrecheces, muchos momentos económicos muy malos, y tirar del carro yo sola, pues como que no. Entonces preferí tirar del carro yo sola, pero yo sola. Y arrastrar mi carro con mi mochila, mis 4 hijos y yo. También tuve la grandísima suerte de tener mi madre al lado, que la mujer sí que es verdad que como mínimo me los recogía. ¿Ves? Yo trabajar como una burra. Trabajar y seguir aprendiendo a la vez. ¿Vale? Y nada, y pasó así, pasó y ya está. Lo primero que te tratan es de puta. Eso es lo primero, ¿vale? Lo que sí que es verdad que luego el tiempo da y quita razones. Pero hasta que pasa ese primer golpe, ese primer tiempo, las lágrimas son de sangre. La reacción de la sociedad en un pueblo pequeño como el mío, la gente está muy atrasada. ¿Qué aspectos crees que han cambiado respecto al divorcio? Que antes éramos más sumisas y se aguantaba más, o eran, no lo sé, más sumisas, se aguantaba más, y hoy se aguanta menos, porque la mujer está introducida en un trabajo y no necesita a nadie que la mantenga. Es lo que yo veo. No sé si tengo razón o no, pero es como yo lo veo. Y no es así, porque a veces el amor se acaba. Si se acaba, se acaba. Y todo el mundo es libre de hacer una nueva vida con uno o con otro, o sola, o solos. ¿Por qué no? ¿Se tiene más conocimiento sobre los anticonceptivos? Anticonceptivos en mi tiempo era tabú. Sí. Hoy pienso que es lo mejor que se ha inventado. Posiblemente no hubiera tenido tantos. O los hubiera tenido cuando yo lo hubiese planificado. Que los tengo y los quiero con locura y que no me los toquen, cuidadín. Pero que posiblemente no hubiera tenido tantos. O los hubiera tenido cuando yo lo hubiera querido tener. Al levantar una lancha, una Hoy me siento bien. jarilla vi, Si hago balance entre lo conseguido y lo perdido, no cambiaría nada. De los errores se aprende y de los logros te fortalecen para seguir adelante. Hoy tengo una familia preciosa con 4 hijos y 10 nietos que con sus defectos y sus virtudes hacen que me sienta orgullosa de haber sido madre y hoy de ser abuela. Un saludo. Que se viste de color, del color que se le antoja, y verde tiene la hoja, y verde tiene la hoja.